Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos. Hoy nos acompaña una invitada especial, la licenciada en Educación Especial, Yunari Prieto Patarroyo, con una experiencia de 12 años en docencia en el sector público y privado y actual estudiante de posgrado en docencia mediada por TIC en la Universidad San Buenaventura. También nos acompañan nuestros distinguidos panelistas Carolina García, David Alberto Ñáñez, Diego Armando Santos y William Fabián Ochoa. Y mi persona que voy a trabajar como moderador el día de hoy, Eduardo Fabián Cano Morante. En esta entrevista exploraremos el tema de la educación inclusiva desde una perspectiva integral utilizando la teoría CAL. La teoría CAL o teoría integral es un modelo de 4 cuadrantes creado por el filósofo y escritor americano Ken Wilber. El modelo ACAL es una generalización orientadora que permite comprender la realidad desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. ACAL en la sigla en inglés para All Quadrants, All Lines, All Levels, All Types, que significa todos los cuadrantes, todas las líneas, todos los niveles y todos los tipos. Esta teoría nos brinda una estructura completa para entender cómo la inclusión y la educación no solo se trata de adaptaciones físicas, sino también de transformaciones culturales y sociales profundas. En esta entrevista exploraremos preguntas clave en cada uno de estos cuadrantes, abordando tanto las experiencias personales de nuestros panelistas e invitadas, como las implicaciones más amplias de la educación inclusiva en nuestra sociedad. Desde las políticas educativas hasta las prácticas en el aula, desde la empatía hasta la accesibilidad física. Nuestro objetivo es profundizar en todos los aspectos de este tema crucial. Además, cabe destacar que la educación inclusiva no solo tiene un impacto en el ámbito académico, sino que también sirve como una estrategia invaluable en la construcción de la paz y la convivencia en nuestras comunidades. Al enseñar a los estudiantes a convivir con personas diferentes a ellos y a ser tolerantes con las características de cada individuo. La educación inclusiva fomenta el respeto mutuo, la empatía y la comprensión. Estas habilidades son fundamentales para promover una cultura de paz y coexistencia armoniosa en la sociedad, contribuyendo así a la creación de un mundo más justo y equitativo para todos. Esperamos que esta conversación nos inspire a reflexionar sobre cómo podemos crear entornos educativos que sean verdaderamente inclusivos, donde cada individuo, independientemente de sus habilidades, origen o identidad, se sienta valorado y capacitado para alcanzar su máximo potencial. Sin más preámbulos, demos inicio a esta enriquecedora discusión sobre educación inclusiva. Hola compañera Yunari, ¿cómo te encuentras? Buenas noches compañeros, buenas noches Edward. Les agradezco que me hayan invitado, me hayan tenido en cuenta para esta experiencia tan bonita. Bueno, muchas gracias de parte de todos por estar acá. Sabemos que de tu conocimiento y tu formación como profesional en este campo, pues nos va a servir a muchos para poder entender un poco más sobre lo que es la educación inclusiva. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a arrancar con el primer cuadrante, que es el yo interno, ¿sí? Y para ello voy a invitar a la compañera Carolina García para que nos hable de la pregunta y haga esta pregunta a nuestra experta Yunari. Gracias, Carolina. A ti muchas gracias. Yunari, sabemos que más allá como de ese conocimiento que tienes por tu formación, pues has tenido una amplia experiencia, como lo mencionó Edward, en el campo educativo y específicamente con chicos que han tenido condiciones, digamos, diversas
tanto en lo neurológico como en lo psicosocial. Entonces quisiéramos que nos contaras cómo concibes ese papel del docente dentro del marco de esa educación inclusiva. Bueno, yo creo que dentro de la escuela el papel de nosotros como educadores especiales es fundamental dentro de lo que hoy llamamos educación inclusiva, que considero aún se encuentra en construcción. Es una palabra que aún se encuentra, que le falta mucho para que realmente podamos hablar de una educación inclusiva. Mi lucha principal, ¿cuál es? Pues la igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes, que el niño con una capacidad diversa o con un talento diferente a los demás no sea excluido ni sea visto como el niño raro del salón, sino que por el contrario se puedan hacer esas adaptaciones y él pueda también desempeñar un papel fundamental dentro de lo que es la escuela y dentro de lo que es el aula. Mi papel es lograr hacer también esas adaptaciones, esas estrategias que logren responder a esas necesidades individuales que tienen los niños. Todos los estudiantes, tenga o no tenga una condición diferente, tiene unas capacidades diferentes a las que debemos responder, y eso se hace como pues desde esas adaptaciones que yo como docente debo hacer dentro de lo que es la escuela. Tienes toda la razón, porque es que no solamente se trata de incluir, sino de integrar a ese proceso formativo a cada uno de los chicos. Y el rol de nosotros como docentes, pues entonces radica en hacer la adaptación, como tú lo mencionas, de tal manera que desde el que tiene condición hasta el que no tiene ningún tipo de diferenciación, pues puede hacerlo, porque igual mi diferenciación, el hecho de ser un individuo diferente, particular, con características propias, entonces eso igual me hace pues como tener esas características que requieren también de esa adaptación, porque es que esa adaptación no es solo, como lo mencionabas, pues desde lo neurológico, sino que también el entorno y el contexto juegan pues como un papel importante. Bueno, Yunari, te tengo otra pregunta. ¿Cómo crees que esas actitudes o esas concepciones que nosotros tenemos sobre la diversidad pueden influir en esa capacidad para generar un entorno educativo realmente inclusivo, como lo mencionabas? Bueno, ahí yo creo que mis actitudes, creencias individuales son las más importantes. Yo soy la primera que me lo debo creer. Que debo creer que sí es posible crear entornos inclusivos, donde veamos que la diversidad es la posibilidad de aprendizaje colectivo, que todos podemos aprender desde esas diferencias. Lograr que la educación inclusiva sea vista como una riqueza, donde todos nos vamos a beneficiar, me permite adaptar esos procesos de enseñanza para poder atender a las necesidades de cada estudiante de una manera más efectiva, de una manera donde podamos fomentar un ambiente de respeto, donde podamos fomentar la aceptación entre los estudiantes, y eso va a brindar espacios que sean seguros para expresarse y para ellos poder aprender. Completamente de acuerdo. Y es que si yo no me creo este cuento, pues tampoco voy a poder convencer a los demás. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Y generalmente cuando hay un chico en una condición diversa de aprendizaje o psicosocial, pues igual se generan como etiquetas o incluso estigmas que coartan el desempeño no solamente del chico, sino también del docente, y hacen que esa posibilidad como de establecer ese vínculo esencial para que realmente se dé el proceso formativo y no solo de transmisión, pues se rompa o se imposibilite frente a esas situaciones o barreras que incluso nosotros mismos podemos crear en algún momento. Yunari, te agradezco mucho por responder mis preguntas correspondientes al yo interior. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, en este primer cuadrante, pues como vimos, yo creo que rescato allí que tenemos que creernos el hecho de que esto es muy importante para todos los estudiantes. Entonces parte desde nosotros mismos empezar, dar como ese primer paso para que esa educación inclusiva pues tenga éxito. Pasemos al segundo cuadrante. Para ello nos va a acompañar nuestro panelista David Alberto Ñáñez. David. Muy buenas tardes, buenas noches para todos.
Bueno, ahorita nos están hablando sobre ajustes que debíamos hacer. Entonces, esa es una de las cosas nuevas que estamos afrontando en estos momentos, que son los PIA. Entonces, mi pregunta sería como enfocada como en eso. ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes al momento de mirar la efectividad de la educación inclusiva como esa estrategia educativa o como una estrategia educativa? Pues ahí sí el tema es bien difícil, porque la percepción de cada docente sobre si es o no efectiva educación inclusiva y sobre si es bueno esto como una estrategia es diferente en todos. Cada uno tiene sus puntos de vista y sus argumentos. Para algunos, pues reconocen los beneficios y la importancia que tiene la inclusión dentro de la escuela. Además que desde allí podemos fomentar el respeto y los valores, ¿cierto? Entre todos los estudiantes. Para otros, en cambio, se ha vuelto esto en un inconformismo. ¿Por qué? Porque la escuela carece de recursos, de formación, de apoyo necesario que nos permita o que les permita a ellos implementar estrategias eficaces en esa inclusión dentro del aula. Aunque esa perspectiva ha venido cambiando, a los docentes han ido buscando ellos mismos la forma de ir aprendiendo estrategias. Aún nos falta cultura, aún nos falta formación y aún vemos una educación inclusiva o vemos la educación inclusiva como una carga dentro del aula. Desafortunadamente para muchos docentes el niño con una condición especial es una carga dentro del aula. Y lo que decíamos en la pregunta anterior, si el niño no se la cree, si nosotros como docentes no nos creemos o no nos la creemos, que sí es posible crear un espacio inclusivo, el niño se va a volver la carga dentro del aula y lo vamos a excluir nosotros. Bueno, te iba a hacer otra pregunta, pero creo que la abordaste también ahí, sobre pronto cuáles son esas posibilidades que me permiten o que me limitan en el aula de clase para hacer la inclusión. Entonces tú nos hablabas que de pronto hay veces no tenemos los recursos, hay veces en las secretarías de educación proponen muchos apoyos, pero cuando estamos pues como en el aula no la sentimos, o uno va a buscar de pronto esos apoyos psicológicos, no sé, de otras entidades que puedan como apoyar a estos jóvenes y no están. Entonces, bueno, creo que ahí también quedaría pues como mi otra pregunta que te quería hacer, era como esas limitaciones, esos apoyos que tenemos. Entonces, esos PIAR, vemos que de pronto la cantidad de estudiantes que tenemos en el aula a veces nos dificultan realizar ese proceso que de pronto requieren esos estudiantes con la diversidad que manejamos. Y bueno, muchas gracias también por responderme las preguntas. Listo. Yunari, desde afuera nosotros tenemos muchos obstáculos para poder hacer un buen trabajo a veces con esta educación inclusiva. ¿Cómo luchar contra esos obstáculos? ¿O todo parte desde ese querer hacerlo? Bueno, ahí se hablan pues de esas barreras culturales que existen aún frente a lo que es esa educación inclusiva. Entonces uno es que nosotros o culturalmente se crean estereotipos y prejuicios frente a este tipo de personas o a estos niños. Entonces todas esas actitudes negativas o todas esas ideas cerradas que nosotros tenemos sobre las capacidades o el potencial de los estudiantes nos llevan a crear expectativas bajas y a la exclusión de ellos. Se podría decir que nosotros aún no creemos en que ellos tengan capacidades. Nosotros no creemos que ellos sean capaces de responder a un currículo adaptado. No creemos que eso sea posible por parte de ellos. También creo que existe una falta de conciencia y una falta aún de educación. Tenemos una falta de conocimiento sobre la importancia de la inclusión.
aún generamos temores y malentendidos entre docentes, entre estudiantes, entre familias. Y hace que el estudiante se convierta para muchos en una carga dentro del aula. Nosotros no resistimos al cambio. Nosotros como docentes nos apoderamos o creemos que ya tenemos establecidos unos patrones y unos ejes y unos métodos de aprendizaje. Y nosotros no tenemos a veces esa capacidad de modificar estos métodos de enseñanza donde va a responder a todos los estudiantes y responder a esas necesidades de cada uno. Cada uno tiene un aprendizaje diferente, pero muchas veces nosotros nos resistimos a esos cambios. También creo que dentro de la escuela hay algo que es la presión por el buen rendimiento académico. El estudiante que es bueno es el que tiene un nivel superior o un nivel alto, ¿sí? Y aún creemos que ellos son los estudiantes que vale la pena esforzarnos y en los que vale la pena meterle la ficha. Pero creo yo que el estudiante que tiene bajo rendimiento o al que se le dificultan más realizar ciertas cosas es al que deberíamos apoyar y al que deberíamos meterle la ficha para que sea mucho mejor. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Diego. Diego va a trabajar lo que es el cuadrante. ¿Cuál es el tuyo, Diego? El tercero sería el grupal interior, ¿cierto? Colectivo, sí. Ok, colectivo. Muy bien. Bueno, estábamos pensando sobre la inclusión, ¿cierto? Todo lo que es el proceso de inclusión, pues lo que busca es que la educación de calidad, independientemente de la diversidad de los estudiantes, se aplique para todos, ¿cierto? Una educación de calidad para todos. Y Yunari ahorita hablaba incluso de una serie de barreras que se presentan. Precisamente la pregunta de este tercer cuadrante va hacia esas barreras culturales que se perciben que puedan obstaculizar la plena participación de los estudiantes con condiciones diversas en la educación inclusiva. Y ella la abordó muy bien, o sea, tocó diferentes situaciones que nosotros como docentes en su momento estamos viviendo. Creo que yo le agregaría a lo que dice Yunari el tema de educación religiosa. Es un tema que muchos docentes lo están dejando de lado por lo complejo de abordar, porque dentro del salón de clase muchas veces uno se encuentra con estudiantes de diferentes creencias religiosas. Y estos estudiantes, por ejemplo, si se toca el tema del Espíritu Santo, para algunas creencias religiosas el Espíritu Santo en realidad no existe. Se habla de la fuerza activa de Dios. O hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para algunas creencias religiosas no se debe abordar de esa manera porque solo existe Jesús como único Dios. Y para no, digamos, herir al padre de familia, porque más que todo es de que se sienten heridos al saber que sus hijos están escuchando una doctrina diferente, el padre de familia, el docente está optando por no abordar estos temas. Creo que eso es una oportunidad donde se puede enriquecer, conocer, comprender al otro, porque aquel piensa así. Y esto no solo afecta a lo académico, ¿cierto? Porque uno puede incluso escalar hasta restaurante escolar, que es un apoyo para aquellos estudiantes que van al establecimiento a estudiar, que no tienen una alimentación adecuada en casa, pero cuando el restaurante escolar les establece una minuta y no pueden cambiarla, pero en la minuta hay cerdo, y hay estudiantes que por su creencia religiosa no pueden alimentarse de cerdo. Y mira que Yunari tiene una lista larga, nos dio una lista larga, pero en sí esto va mucho más allá de esa lista. Incluso aquí estoy mencionando un tema que digamos es el pan de cada día para docentes, ¿cierto? Por otro lado, Yunari, miramos que la cultura escolar desempeña un papel crucial en la implementación y efectividad de la educación inclusiva. Hablamos de los valores, creencias y normas en una comunidad educativa. Puede influir en la manera en que se acoge y apoya a estudiantes diversos. Entonces, ¿en qué medida la cultura escolar afecta la implementación y efectividad de la educación inclusiva? También yo creo que tiene un gran impacto y su impacto es muy significativo en la implementación y que tenga efectividad esa educación inclusiva. ¿Por qué? Porque allí, decía usted, hablábamos de valores y actitudes, ¿sí? Que es lo primero, creo yo,
que debemos fomentar dentro de lo que es esa cultura escolar, fomentar una cultura escolar que valore la diversidad y donde se pueda promover la equidad, establecer ambientes positivos para que se pueda llevar a cabo la inclusión, tener valores tanto a nivel personal, pero también a nivel colectivo, para que así los estudiantes tengan una aceptación y se puedan llevar realmente en la escuela prácticas inclusivas, que realmente la palabra inclusión tenga impacto y se lleve a cabo en lo que es escuela. También creo yo que debe haber comunicación y colaboración, ¿sí? Una comunicación abierta, una colaboración entre docentes. No todos los docentes tienen los mismos conocimientos. Tal vez hay unos que tengan más, hay otros que tengan menos, pero si existe una comunicación y una colaboración, puede llevar a cabo una inclusión dentro de la escuela. Que existan también esa comunicación entre familia, entre estudiantes, el poder hacer ese intercambio de ideas y estrategias nos va a permitir abordar esas necesidades individuales más eficazmente. También hablar, se puede allí, para esa implementación y esa efectividad, la formación y el desarrollo de los docentes profesional, que exista una formación continua y un desarrollo profesional en temas de inclusión. Y eso permitirá a los docentes adquirir y poder adoptar diversas estrategias para una enseñanza inclusiva. Aquí también creo yo que hay algo muy importante dentro de esa cultura escolar que pocas veces se habla, porque creemos que eso va más hacia los docentes, el papá, hacia la persona que es especialista, pero creo que hay algo que nosotros hemos escuchado mucho que se llama apoyo de pares, ¿sí? Apoyo entre pares, y es crear ese ambiente donde el estudiante y los estudiantes también se puedan apoyar mutuamente. Entonces, pero ¿cómo se hace eso? Fomentando lo que yo nombraba al principio, valores y actitudes. Entonces, si esto se pudiera hacer, pues esa diversidad va a contribuir a una mayor inclusión y participación de los estudiantes con diversidad. Si encuentran apoyo en sus compañeros, que es la población entre ellos, el más cercano es su par, y si en él encuentra apoyo y si en él encuentra eso que él necesita, realmente podemos hablar de inclusión. Gracias, Yunari, por tu aporte. Sí, permíteme. Bueno, para finalizar. Okay. Dale, Diego. Sí, decía que en lo que ella comenta, en lo que Yunari nos comenta, nosotros, pues en el caso mío como docente, ¿cierto? En nuestra institución hemos tenido la experiencia de reunirnos precisamente como docentes para abordar esos temas de cómo nosotros podemos apoyar al compañero en esas situaciones. Porque de todas formas algunos tienen habilidades, o tenemos como docentes ciertas habilidades, cierta empatía más que nuestros compañeros, y nos damos apoyo mutuo en estas situaciones. También asistir a ciertas capacitaciones nos ha ayudado a abordar, ¿cierto? Porque nos entregaron una responsabilidad y frente a esta responsabilidad muchos no estábamos, digamos, a la altura para abordarla. Entonces empieza el tema de capacitación y de entender esta diversidad, ver la educación con otros ojos. Gracias, Yunadi. Ok, y para finalizar vamos a entrar al cuadrante colectivo exterior, que está a cargo de nuestro compañero Wilden Ochoa. Bien, Yunari. Pues en esa parte de este cuadrante, de estas dos preguntitas que voy a trabajar, pues ya por ahí anterior ya se dio unos pincelazos sobre esta parte tan importante, que es el apoyo como exterior. Entonces la primera va como más dirigida hacia el entorno más cercano, que es cada centro educativo. ¿Cómo están estructurados y organizados esos sistemas educativos para apoyar la implementación de la educación inclusiva en cada una de nuestras instituciones? Bueno, en la institución como tal existe la estructura básica, digamos. Entonces se habla de una colaboración interdisciplinaria. Entonces se cuenta, dentro de ella está el docente de aula, el docente titular,
El docente de apoyo, que se supone o es la persona que tiene conocimiento en educación especial y en todos esos procesos que se deben llevar a cabo, y está la orientadora. Estos tres docentes trabajan en colaboración, trabajan de la mano para desarrollar pues planes educativos, planes que respondan a las necesidades individuales de cada estudiante y desde allí crear estrategias de apoyo para ellos. Aunque también actualmente acá en Colombia existen unas políticas públicas, ¿sí? Por ejemplo, en 1990 la UNESCO hace la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, y esa educación para todos obviamente incluye a los estudiantes o a los niños de inclusión, a los niños con alguna condición especial. Existen otras leyes, la ley 115, la ley 1346, diferentes que apoyan esas políticas que debe adoptar el colegio o la institución para acoger y para trabajar con estos estudiantes. Bien. Sí, en esa parte, desde el punto de vista que yo tengo, pues están las políticas del apoyo a la educación inclusiva, pero a veces siento que hay mucha, como dice, mucha cosa sobre el papel, pero a la hora de implementar a veces creo que nos quedamos cortos, porque ahí debemos incluirnos todos. Y allí es como donde hay que mejorar un poquito, ¿sí? Porque la implementación, de pronto se está fallando un poquito en la implementación. Y aquí abarca como un poquito de todos, porque es asumir cada uno de nosotros como esa parte de esa responsabilidad de que esa persona hay que darle la oportunidad. Precisamente abarcamos esta temática porque esto ayuda a generar una mejor convivencia. Esa persona de educación especial sienta que puede convivir normalmente dentro de una sociedad que a veces deja de un lado a esas, sí, los está discriminando. Entonces, encaminado a eso, la segunda pregunta es como muy relevante, es como, ¿qué recursos y apoyos adicionales necesitamos como cuerpo docente para implementar eficazmente la educación inclusiva? Se necesita harto. Muchas cosas, muchas. La formación y la capacitación de los docentes, pero una capacitación continua, porque se cree que con una capacitación al año ya nosotros nos volvemos expertos para abordar a estos estudiantes, y no, esa capacitación deben ser cursos, deben ser talleres, pero deben ser una formación que tenga constancia, que realmente nos enseñen y podamos adoptar estrategias y podamos apropiarnos de esa comprensión de lo que estos estudiantes requieren. La escuela también, ¿qué necesita? Recursos, materiales, material didáctico, material tecnológico que nos permita abordar a los estudiantes con estas necesidades para que ellos puedan realmente participar de lo que es la educación. Se requiere más personal de apoyo, pues porque está la docente de apoyo, está la orientadora, pero hay instituciones que tienen 1.200 estudiantes, solamente hay una educadora especial y una orientadora para abordar 1.700 estudiantes con diversidad, y dentro de eso es el caso de todos. Sí, esa es la realidad de todas las escuelas. Desafortunadamente es la realidad. Entonces, se necesita personal de apoyo que tenga el conocimiento, pero que no sea uno para 1.700 estudiantes, sean muchos, para que realmente se pueda atender a esta población. Se necesita también que haya comunicación entre los docentes y las familias, que se cree estrategias, que se creen sistemas para mantener una comunicación constante con ellos, con las familias, y así poder asegurar pues que realmente estos estudiantes tengan esas estrategias y esa educación en la escuela que ellos requieren. Faltan muchas cosas más, pero creo que eso es lo más importante en este momento. Bueno,
Ya un apuntecito ahí. Dale, Wilden. Sí, lo que decía Eduardo ahorita, esa es una problemática que sí creo que vivimos todas las instituciones y a manera propia acá. Yo trabajo en un colegio rural y lo que dice es cierto, es una capacitación al año sobre el PIAR y no hay un acompañamiento yo a veces siento, digo, ¿será que sí estoy haciendo bien el PIAR o estoy mal? Como que no veo los resultados y esa parte y no tengo una persona ahí que le diga, venga, sí, por aquí eso, porque todos los compañeros nos sentimos así como que a veces estamos nadando en algo que no sabemos mucho y no hay esa persona de apoyo. Aquí en Santander generalmente, por ejemplo, la persona como el año pasado la nombran y ella se hace cargo más o menos de 25 colegios. Entonces esa persona al año pues solamente puede ir una vez a cada institución y realmente pues sí falta es como dar esa importancia de, venga, si hay niños de inclusión, debería haber un docente que ayude a apoyar estos procesos para que haya una real inclusión. Entonces, repito lo anterior, lo que dije anteriormente, a veces hay mucho plasmado sobre el papel, pero a veces también la Secretaría de Educación, como ya creo que lo mencionaba David, se quedan cortos en el apoyo. Los gobiernos y en todo, en la parte de material didáctico. Nosotros allí a veces, como podemos, buscamos, lo diseñamos con lo que podamos, pero a veces se quedan esperando esas dotaciones 1 año, 2 años y nunca llegan. Entonces, sí, ahí hay como una gran falencia, falta un poquito de apoyo para poder darle una mejor inclusión a estas personas que lo necesitan tanto. Muchas gracias, Yunari. Gracias, no, Wilden. muchas gracias a ustedes. Yunari, Es un ejercicio bonito. Eso sí, es un ejercicio bonito. Me gusta. para finalizar, Yunari, yo quisiera que pienses desde lo individual y desde lo colectivo, desde el interior y desde el exterior. ¿Cuáles serían los 3 pilares, pensando en todo el panorama entero, los 3 o 2 pilares que podrían ayudarnos a que la estrategia de la educación inclusiva diera los frutos que esperamos? Primero, nosotros creernos este cuento de la educación inclusiva. Nosotros debemos partir de nosotros. Si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad de exclusión, porque todavía no podemos hablar de inclusión, nosotros aún no excluimos a los niños y nos referimos a ellos en los términos que no son los adecuados y son los que escuchan nuestros estudiantes. Entonces nosotros usamos los malos términos para referirnos a ellos y si nosotros no nos creemos esto y si nosotros no empezamos a cambiar esa visión de este panorama que es cada día más constante en la escuela, no vamos a poder cambiar la manera de pensar de los niños. Si yo me la creo y si yo no cambio mi pensamiento hacia ellos, eso va a ser imposible cambiarlo en los estudiantes. Creo que es eso uno y lo otro, que los niños creen o se crean, crear en ellos esos valores de la aceptación a la diferencia, de que no todos pensamos, sentimos, actuamos igual, ¿sí? Que todos somos diferentes, pero que esa diferencia nos hace menos ni nos hace más que los otros, que nosotros tenemos que crear en ellos esos valores para que ellos acepten al niño que no es igual a ellos. Bueno, Yunari, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes. Esperamos que esta actividad cumpla con todo lo esperado y deseo a todos una feliz noche. Gracias, compañeros. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, chao. Chao, muchas gracias. Luego,